Buenos días, este 8 de octubre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por prensalibre.com. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña el oftalmólogo Fernando Noriega, quien nos va a hablar acerca de mitos y verdades de la salud visual. Gracias, doctor, por estar acá. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos poder complacer las dudas de nuestro auditorio. Muchas Gracias, gracias. doctor, por aceptar nuestra invitación y seguramente así será. Si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice El Consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Y le recordamos que este programa lo hacemos con motivo mundial del Día Mundial de la Salud Visual, que se celebra el próximo 10 de octubre, así que si usted tiene alguna consulta, nuestro invitado de hoy está para responderla. Doctor, antes de empezar a hablar sobre mitos y verdades específicos, en general y muy específicos, nos gustaría que nos dijera cuáles son las enfermedades más comunes que pueden afectar el ojo. De hecho, en nuestro país tenemos una serie de enfermedades especiales. Va a ir dependiendo de la edad, principalmente vamos a tener en niños, tenemos problemas específicos como estrabismos, que es cuando un niño tiene los ojitos desviados. Si seguimos en la parte de los niños, hay muchas ametropías. El 25% de una población escolar tiene algún defecto visual, que podrían ser miopías o hipermetropías o problemas de acomodación. En los recién nacidos, y es algo que a nosotros nos cuesta mucho ver porque tenemos muy poquito acceso a los niños recién nacidos, podemos tener enfermedades como retinoblastomas, que es un tumor maligno dentro de la retina que podría tener un tratamiento si se trata a tiempo. O en la actualidad, ante los niñitos prematuros, por ejemplo, estamos hablando de niños de edad gestacional muy corta, se salvan, antes no se salvaban, hoy con todos los recursos estos niñitos se salvan y estamos empezando a tener problemas de retinopatía del prematuro que si no se tratan a tiempo van a causar ceguera en estos niños. Entonces, y si vamos encaminando en función de los adultos, nos vamos yendo a que la incidencia, por ejemplo, de problemas de diabetes e hipertensión, por todos los fenómenos de tensión que actualmente vivimos, se han ido incrementando. Tenemos un 20% de incremento de pacientes diabéticos en este país. Eso quiere decir que todas las patologías de diabetes e hipertensión van a ir apareciendo y entonces no está oculto la cantidad de personas que hoy pueden estar quedando ciegos por no atenderse bien sus problemas de diabetes. Y luego la longevidad. Antes teníamos cataratas solamente por longevidad, hoy no. La diabetes lo ha incrementado, el crecimiento poblacional ha ido haciendo que cada vez tengamos muchos más pacientes con problemas de diabetes y cataratas. La longevidad implica también otro factor especial, que empezaron a aparecer fenómenos degenerativos de la mácula. Yo recuerdo que en mi época de residente, que eso fue en el año de 1980 y pico al 90, veíamos muy poquitas personas guatemaltecos con fenómenos degenerativos de la mácula. Hoy no. Hoy vemos guatemaltecos, gente indígena guatemalteca que no veíamos con problemas degenerativos de la mácula. Y entonces, todo esto es un proceso que desde el nacimiento hasta la senectud nos vamos a ir encontrando con diferentes patologías en este país, ¿verdad? Gracias, doctor, por hacernos esa aclaración y así es como nos damos cuenta de la importancia de la educación específicamente en salud visual y específicamente por eso estamos haciendo este tema, doctor, porque a raíz de que nos damos cuenta que existen muchísimas enfermedades desde que la persona nace hasta una edad muy adulta o una edad avanzada, las personas van a presentar algún problema en la visión o en los ojos y de ahí surgen muchos mitos y hoy precisamente nuestro tema es esto, mitos y verdades de la salud visual. Vamos a empezar con un mito bien específico, doctor. A veces cuando nosotros queremos o tenemos alguna enfermedad o queremos mejorar nuestra salud visual, nos dicen que comamos ciertos alimentos como la zanahoria, ya que estos nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. ¿Qué tan cierto es esto que con ciertos alimentos nosotros podemos mejorar nuestra salud visual o incluso nos han dicho que podemos mejorar o tratar enfermedades? De hecho, creo que la alimentación es uno de los factores más importantes
en el desarrollo de patologías, porque todo esto deriva de buenos o malos hábitos alimenticios. Cuando hablamos de la zanahoria, por ejemplo, la zanahoria está cargada de betacarotenos. Los betacarotenos tienen una acción muy especial en la visión nocturna. La visión nocturna es muy, muy importante. Pero a la par de esto, tenemos una cantidad de alimentos que son antioxidantes. Todos los alimentos verdes, coliflor, espinaca, selga, lechuga, brócoli, todos los alimentos verdes, semillas como la manía, la almendra, el marañón, por ejemplo, tienen una buena cantidad de omega 3 y además tienen antioxidantes. Los antioxidantes tienen una acción muy especial sobre los fotorreceptores en el área de la mácula. La mácula es el área más importante de visión en el ojo, o sea, toda la visión fina y de detalle de las estructuras que tenemos nacen a partir del estímulo de la mácula. Si no tenemos una buena cantidad de antioxidantes en la dieta, estas células empiezan a morir, se oxidan y se mueren. Y entonces es causa de un fenómeno degenerativo que se llama una degeneración macular seca, que desgraciadamente en la actualidad no tiene tratamiento. Eso quiere decir que el valor importante de la dieta es muy grande. Comentábamos en la pregunta anterior que nosotros no veíamos guatemaltecos, autóctonos guatemaltecos o indígenas con problemas degenerativos de la mácula hace algunos años. Pero si recordamos, la dieta de nuestros antepasados era una dieta muy sana. No consumíamos alimentos chatarra, no consumíamos, sino que se hacía una dieta sana, o sea, se fabricaba en la familia, se procesaban hierbas, todos los alimentos eran muy sanos. Por lo tanto, esa generación nunca padeció de fenómenos degenerativos de la mácula. En la actualidad no. La gente se ha volcado hoy, por lo menos en nuestras familias, una vez a la semana se consumen alimentos chatarra. Y esto se ha generalizado. Eso quiere decir que los problemas secundarios a los malos hábitos alimenticios van a empezar a crecer si no nos cuidamos, ¿verdad? Especialmente porque hemos aumentado el consumo, como usted bien lo mencionaba, de comida procesada, hemos aumentado la ingesta de grasas y hemos excedido también mucho en los alimentos que usted mismo nos mencionaba, ¿verdad? La comida que nosotros conocemos como comida chatarra. Doctor, otro mito que nos gustaría que usted nos aclarara, si es cierto que las cataratas son exclusivas de la edad adulta, o sea, es decir, de la edad avanzada. Cuando uno habla de una catarata, habla de que es el cristalino. El cristalino es el lente más importante que está por detrás de la pupila. El cristalino se puede opacificar por varias causas. Una de ellas son todas las congénitas. Por ejemplo, madres que han tenido rubiola o infecciones como citomegalovirus o infecciones de este tipo en la edad gestacionaria pueden concebir niños con problemas de cataratas, y es lo que se llaman cataratas congénitas. Dependiendo de la edad gestacional a la cual se afecten, por ejemplo, en el primero, segundo o tercer trimestre, se puede afectar el núcleo fetal, el núcleo embrionario o el núcleo infantil. El cristalino se va formando en varios núcleos en todo el proceso gestacional. Luego de los niños pueden aparecer en el transcurso de la vida cataratas traumáticas, o sea, uno puede tener un trauma. Sucedió muy frecuentemente en las escuelas cuando, si ustedes se recuerdan, se puso de moda utilizar los hules. Y todos tiramos con hule en alguna época de la vida, entonces tirábamos cáscaras. Un cascarazo de ese tipo en un ojo puede generar una catarata traumática. Y así podemos ir creciendo. Cuando aparecen las enfermedades secundarias a la edad, por ejemplo diabetes, el cristalino se nutre a través de un ciclo especial que se llama el ciclo de las pentosas. Si tenemos muchos azúcares circulando en el organismo, es como que pusiéramos un terrón de azúcar a la par de un poco de agua. El terrón de azúcar lo que hace es chupar el agua. Si tenemos muchas pentosas circulando en el cristalino absorbe mucha agua, se hincha y da inicio al proceso de formación de una catarata. Y esto puede hacer en diabéticos juveniles con cataratas o diabéticos que van avanzando con la edad. Y por último, las cataratas seniles, que eso debiera de ser el proceso normal, tener una catarata a partir de X cantidad de años, porque las cataratas son como las canas. Las canas aparecen en gente muy joven, en gente medio joven, en gente muy adulta. Igual las cataratas debieran de aparecer a la edad adulta como un proceso degenerativo del cristalino. Y entonces tenemos que desde que el niño nace hasta que nosotros
fallecemos en todo el proceso de la vida, podemos padecer de cataratas. Gracias, doctor, por esa aclaración, ya que regularmente nosotros vinculamos las cataratas como algo exclusivo de las personas de la tercera edad, pero ya nos damos cuenta que no es así. Ahora, una pregunta muy interesante, doctor. Se ha dicho que todas las enfermedades visuales son hereditarias, es decir, si la padeció el abuelo, probablemente lo padezcan los padres y probablemente también lo vayan a padecer los hijos. ¿Qué tan cierto es esto y por qué? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando de mitos y verdades de la salud visual. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos con el oftalmólogo Fernando Noriega, quien nos está hablando sobre mitos y verdades de la salud visual. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Doctor Noriega, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de temas muy generales y empezamos a hablar ya de los primeros mitos. Y uno de los que quedó en el aire para que usted nos respondiera después de esta pausa es si las enfermedades del ojo o las enfermedades que tengan que ver con la vista son totalmente hereditarias o alguna persona puede tenerlas aunque nadie en la familia las haya padecido. De hecho, como en todas las enfermedades, existe siempre una tendencia hereditaria. Por ejemplo, los fenómenos degenerativos de la mácula generalmente va a haber alguna tendencia en la familia. La diabetes es otra, que puede generar problemas patológicos, hay una tendencia hereditaria. Glaucoma, por ejemplo, glaucoma crónico simple o glaucomas de ángulo estrecho, normalmente ha habido un antecedente en la familia en la cual ha habido la patología de glaucoma. Pero existen otras que son adquiridas, o sea, no todas las enfermedades en el ojo son hereditarias. Por ejemplo, si empezamos viendo desde los recién nacidos, rubiola, citomegalovirus, herpes, toxoplasmosis, son enfermedades que se adquieren se pueden adquirir desde la gestación e ir generando problemas. Nosotros tenemos en el país una incidencia muy alta de toxoplasmosis. Toxoplasmosis es una enfermedad que la transmiten las heces de los gatos y un gato puede contaminar alrededor de 20 manzanas en la redonda. Un animalito sale por la noche, hace sus heces en algún jardín, alguien rasca o limpia el jardín, se lleva los dedos a la boca y puede concebir una enfermedad que desgraciadamente causa un defecto visual muy, muy severo y afecta exactamente el área de la mácula. Y así cada una de las patologías, no todas las patologías en oftalmología son hereditarias, muchas de ellas son adquiridas y así las vamos a ir teniendo en el resto de la vida, ¿verdad? Gracias, doctor, por esa aclaración. Otro mito que me gustaría que nos aclarara es acerca de los hábitos que nosotros tenemos en cuestión de la higiene. Por ejemplo, se ha dicho que el uso de shampoos o ciertos productos químicos de higiene personal pueden afectar nuestra salud visual. ¿Qué tan cierto esto? O, por ejemplo, o solo es si nos cae específicamente, va a producirnos un daño temporal o ese uso puede hacer algo más a largo plazo. De hecho, hay algunas cosas que se usan, principalmente las mujeres. En el caso de los cosméticos, dependiendo del lugar donde lo apliquen, pueden causar daño a cierto sistema glandular. El margen del párpado, por detrás de donde emergen las pestañas, hay una cantidad de agujeritos que en el párpado inferior son alrededor de 80 y arriba son como 60 y pico de agujeritos. Cada uno de esos agujeritos es la boca de salida de una glándula de meibonio. Las glándulas de meibonio son productoras de aceite, de grasa, y colaboran con una de las capas de la lágrima, de tal manera que cada vez que uno parpadea, las glándulas de meibonio secretan esa cantidad y hacen que la lágrima tenga estabilidad. Cuando se aplican, por ejemplo, un cosmético que va exactamente en el margen del párpado
y no tienen el cuidado de limpiarlo por las noches, se tapan. Y cuando una glándula de esas se tapa, puede aparecer lo que se llama un chalación, ¿sí? Que es una bolita, se inflama y de algunas veces hay que drenarla. Dejemos esto. El problema es que si esto se vuelve crónico, en el tiempo uno empieza a padecer de problemas de lágrima. La calidad de la lágrima disminuye y entonces a partir de cierta edad empieza a tener un problema de ojo seco. O sea, hay cosas que uno tiene que cuidar dentro del proceso de la higiene y los ojos es algo que uno cuando se ducha cierra los ojos y no quiere que le llegue nada ahí. Una recomendación es, por ejemplo, usar shampoo para bebés, que ese no genera irritación, no es irritante y uno puede hacer una limpieza del margen de los párpados y tener una buena calidad de lágrima para cuando ya llegue la edad adulta, ¿verdad? Doctor, precisamente usted nos habló del ojo rojo y me gustaría que nos aclarara algunos mitos. Por ejemplo, se ha dicho que el ojo rojo es producto de una constante exposición al aire acondicionado al que estamos expuestos en lugares cerrados o también al smog del ambiente. ¿Qué tan cierto es esto? Y si no, ¿qué lo produce? Nosotros tenemos un problema de ojo rojo que se ha ido incrementando y la razón es que la capa de ozono se ha ido disminuyendo. Eso quiere decir que la filtración de radiación ultravioleta cada vez es menor. Eso nos pone en riesgo de tener lo que se llaman reacciones actínicas. Una reacción actínica es una reacción de sensibilidad a la luz y entonces se manifiesta como un ojo rojo en el área de exposición a la luz. Todos los elementos que pongamos nuestros ojos en exposición a la luz, hoy digamos monitores, computadoras, teléfonos, vamos a tener cierta cantidad de radiación. Algunas veces no es tanto la radiación en el caso sino que es la cantidad de veces que uno parpadea. Cuando uno está trabajando en un monitor de computadora, normalmente parpadea menos que si no lo está haciendo. Eso hace que la nutrición de nuestro sistema ocular sea menor. Como no estamos parpadeando la cantidad suficiente de veces, el ojo lo que hace es, bueno, necesito oxígeno. Empieza a hacer que los vasos se pongan más gorditos, se vasodilatan para llevar un poquito más de oxígeno. Y eso da el aparecimiento de ojo rojo. Entonces, el ojo rojo tiene una cantidad de causas irritativas, traumáticas, químicas, todas las exposiciones que nosotros tengamos en nuestros ojos. Y por eso es tan importante cada vez que una persona hace una labor en la cual va a exponer sus ojos, protegerse. Es una conciencia que se hace, por ejemplo, con gentes que trabajan en soldaduras, con gentes que trabajan manejando químicos, con amas de casa. Uno no tiene idea la cantidad de accidentes que hay, por ejemplo, con cloro. El cloro, alguien abre el frasco y saca la tapadera, lo coloca en el piso. En el momento en el que lo coloca en el piso, el impacto ¡puc!, puede hacer que se levante una gota y esa gota, ¿por qué razón? Van a pegar exactamente en el ojo. Y entonces tenemos todas las condiciones químicas que pueden generar esto, ¿verdad? Doctor, precisamente lo que usted nos estaba mencionando acerca de los hábitos que nosotros ahora tenemos, por ejemplo, la constante exposición a pantallas y este tipo de cosas ha generado que nosotros tengamos algún tipo de fatiga visual o el llamado ojo rojo. De ahí viene nuestra siguiente pregunta. ¿El uso de colirios se ha vuelto tan común? ¿Qué tan perjudicial o qué tan recomendable es el uso de colirios para tratar estas molestias que nosotros sentimos durante todo el día? De hecho, existen medicamentos o productos que se pueden utilizar. Creo que lo que uno podría utilizar con toda libertad son lubricantes. Luego, alguien utiliza un medicamento, por ejemplo, para ojo rojo y lo que hace es ponerse un vasoconstrictor. Los vasoconstrictores, si uno no tiene una consulta con un oftalmólogo que le diga que tiene un ángulo abierto, o sea, porque entre la superficie del iris y la córnea se forma un ángulo. Si el ángulo es abierto, uno puede utilizar un vasoconstrictor sin ninguna pena, porque la pupila, cada vez que uno se pone un vasoconstrictor, la pupila se dilata. Pero si uno tiene un ángulo estrecho, cada vez que la pupila se dilata, puede tapar la salida del humor acuoso y puede generar una crisis de glaucoma agudo que no solamente es un accidente muy serio, sino que es muy incapacitante. Entonces, otras personas utilizan esteroides. El esteroide es un antiinflamatorio muy potente y de hecho es muy rico. Uno se lo aplica, los ojitos se ponen blancos, uno siempre se siente bien. Y como no da ningún síntoma más que el bienestar de que los ojos están blancos y se siente bien,
uno puede generarse con el uso crónico de esteroides una enfermedad que se llama glaucoma, y glaucoma irreversiblemente causa ceguera. Glaucoma, no hay poder humano que saque adelante un ojo con glaucoma cuando llega a un estado terminal. Entonces, ojo, todos, cada vez que vean un colirio, revisen si no tiene esteroides, revisen si no tiene un vasoconstrictor. Si no se han hecho chequear por su médico, no utilicen cualquier producto. Si necesitan utilizar algún producto en la oficina o en el trabajo o en casa, usen un lubricante, que esto le va a dar confort al ojo y nos va a evitar tener problemas o patologías serias, pero serias por el uso crónico de medicamentos. Gracias, doctor, por esa aclaración, especialmente porque a veces nosotros tendemos a automedicarnos y eso es un grave error en cualquier situación y más en el tema relacionado con los ojos. Pero no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando de otros mitos acerca de la salud visual. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de mitos y verdades de la salud visual y me acompaña el oftalmólogo Fernando Noriega, quien nos está hablando sobre esto y nos está dando sus consejos. Doctor, usted ya nos ha aclarado varios mitos, ahora hablemos un poco más sobre esto. Me gustaría que me explicara por qué muchas personas que sufren constantes dolores de cabeza lo atribuyen a sus problemas de la visión. Los ojos son nuestra puerta más importante de entrada del mundo exterior. Cada vez que nosotros vemos hacia un objeto, necesitamos verlo con la mejor claridad posible, ¿sí? El dolor de cabeza en personas que tienen problemas visuales es o que no están bien corregidos o están teniendo algún otro tipo de patología, pero lo más frecuente es que no estén corregidos. Por ejemplo, miopes con graduaciones chiquitas necesitan mantener siempre haciendo caras para poder ver lejos, no de cerca, pero sí de lejos. Hipermétropes. Los hipermétropes normalmente son présbitas temprano. Un présbita es cuando uno llega a la edad de los 40 años y empieza a retirarse las cosas para leer, ¿sí? Cuando tienes 28 o 29 años y tienes una graduación de +1, por ejemplo, te puede hacer un présbita temprano. Entonces, cada vez que uno lee, tiene que estar haciendo un esfuerzo extra. Y esto puede generar lo que se llama un espasmo de acomodación. Y un espasmo de acomodación es que el cuerpo ciliar, que es el que se encarga de hacer que la pupila se mueva, se abra o se cierra, se queda tenso y eso genera dolor de cabeza. La otro tipo de cosas que pueden generar dolor de cabeza son personas que tienen exposición constante a la luz, en el cual están su pupila abriendo y cerrando y puede llegar un momentito en el que pueden tener dolor de cabeza. Y el otro tipo de patología es que tengan elevaciones de la presión intraocular. Si la presión intraocular se eleva, puede generar dolor que empieza en el ojo referido a la órbita y se va hacia atrás. Y manifestaciones, por ejemplo, como migraña. Migraña tiene una manifestación ocular inicial. Las personas tienen lo que se llama un aura visual. Pueden ver halos de colores o pueden ver que se tapa una parte del campo visual. Y la razón es de que deja de llegar circulación a través de la arteria central de la retina. La arteria central de la retina hace un espasmo, deja de llegar oxígeno, aparece el fenómeno visual que le avisa a uno que va a aparecer el dolor de cabeza en el momento en el que se vasodilata, porque por compensación el cerebro no puede mantener ese espasmo porque se quedaría uno ciego, lo abre, se libera líquido en los vasos cerebrales y eso genera un dolor de cabeza y a eso se le llama migraña, que la migraña tiene un
un aura visual en la mayoría de personas. Doctor, cuando un especialista le recomienda a una persona utilizar lentes, este uso de lentes debe ser constante, es decir, la persona lo tiene que utilizar todo el tiempo o puede dejarlos de utilizar en ciertos momentos. Cuando son problemas de ametropías, ametropías son miopía y hipermetropía, y la combinación de una o de otra se llama astigmatismo. Normalmente se le recomienda que lo use todo el tiempo, porque es la manera de estar cómodo. O sea, uno va a un río y usa zapatos, no se quita los zapatos para caminar en el río porque va a pasar con dolor de pies todo el día, no. Si le mandan unos lentes, úselos, porque esa es la mejor manera de mantener sus sistemas de acomodación y su cerebro tranquilo. Es diferente, por ejemplo, cuando uno necesita lentes para presbicia, porque la presbicia es una función únicamente de cerca, entonces uno se puede tener unos lentes solamente para lectura. Estas personas, si no están utilizando bifocales, sí se los tienen que quitar. Doctor, para seguir hablando sobre el tema de lentes, me gustaría que nos explicara si los lentes de sol los tenemos que utilizar únicamente cuando vamos a exponernos a mucha luz solar o, como usted bien nos mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que lo debemos usar todo el tiempo o cuando tenemos exceso de iluminación. ¿En qué momento se deben utilizar los lentes de sol? De hecho, los lentes de sol hace algunos años se utilizaban únicamente por vanidad o por cambiar un poquito la imagen, pero en la actualidad, como comentábamos antes, la filtración de radiación ultravioleta cada vez más intensa. Eso nos predispone a tener fenómenos degenerativos como cataratas o como fenómenos degenerativos de la mácula. Uno recomienda que debe de utilizar lentes oscuros la mayoría del tiempo, ¿sí?, y protegerse de la radiación lo más que se pueda, porque eso nos va a prevenir en una edad adulta tener fenómenos degenerativos que son secundarios a la exposición a la luz. Y seguramente no cualquier tipo de lente de sol, lo que no lo podemos encontrar o en la calle. Por ejemplo, ¿usted cuál se recomendaría o cómo sería el proceso para elegir los lentes de sol adecuados y que nos van a garantizar esa protección que usted nos menciona? Uno debe de elegir un lente que no oscurece las imágenes, sino que tiene un filtro ultravioleta. Y todos estos lentes vienen con una especificación, dice filtro ultravioleta de tal cantidad. Entonces uno debe de cerciorarse que sus lentes oscuros tengan realmente incorporado un filtro ultravioleta. Doctor, hemos escuchado que es preferible cuando utilizar anteojos normales que los lentes de contacto. ¿Qué tan cierto es esto? Porque algunas personas dicen que es mucho más efectivo utilizar lentes convencionales que lentes de contacto. De hecho, es un mito, porque cualquier sistema de corrección que uno utilice lo que va a darle es confort. Los anteojos es un sistema de corrección, los lentes de contacto otro sistema de corrección, y actualmente la cirugía. Tenemos que ser muy claros que ni los anteojos, los lentes de contacto o la cirugía curan el problema, corrigen el problema, pero no lo curan. Y entonces uno debe de estar lo mejor corregido posible para que sus funciones sean lo más cómodo posible. El uso de lentes de contacto bien utilizados con todas sus técnicas de higiene es excelente. El uso de anteojos en personas que no son tolerantes de lentes de contacto también es excelente. Y la cirugía también hoy en la actualidad ha ido tomando un rol muy, muy importante y se convierte también en un sistema excelente de corrección. O sea, cualquiera de los tres niveles que utilicemos, si lo utilizamos bien y con todas sus normas, creo que es muy bueno para cualquier persona. Doctor, precisamente hablando de la cirugía para mejorar la calidad visual, usted ya nos dijo que no la cura totalmente, sino que la corrige. Entonces de ahí surgen muchas personas, han dicho que, por ejemplo, la cirugía les dura cierto tiempo, pero luego de cierto tiempo ya necesitan nuevamente anteojos. ¿Por qué pasa esto? Cada vez que uno elige hacerse una situación quirúrgica, debe de tomar todas las precauciones. Hoy, en la actualidad, hay muchísima información en todos lados, pero mi recomendación especial es hágasela con su oftalmólogo, con la persona que le ha seguido desde niño hasta adulto, porque él tiene un récord. El récord dice, este jovencito a los 18 años tenía una 100 de graduación, pero a los 21 tiene 200, a los 23 tiene 400, y yo ahorita le voy a hacer cirugía. Es muy probable que él vaya a seguir subiendo, ¿sí? Es diferente cuando uno encuentra una persona que dice, bueno, a los 18 tuvo 100, a los 19 tiene 100, a los 21 tiene 100, a los 25 tiene 100. Es probable que él ya estabilizó su proceso y no va a cambiar.
Entonces, las personas que cambian su graduación es porque todavía no han logrado el efecto de quedarse estables. Entonces van a seguir, porque la miopía como tal sigue existiendo, metida dentro de un gen, y va a actuar en cualquier momento. Y por eso es que algunas personas se operan y enseguida pues tienen una recaída, ¿verdad? Gracias, doctor. Ya llegamos al final de nuestro programa, pero agradecemos muchísimo cada una de sus recomendaciones y sus consejos, pero no nos gustaría irnos sin antes usted nos diera, en base a su experiencia, cuáles serían sus recomendaciones y qué le podría decir a la gente que debe hacer para tener una salud visual óptima. Entonces, así que... Bueno, yo creo que hay cosas especiales y cosas puntuales que tenemos que tener y ser muy conscientes. Nuestros ojos generan el 80% de los estímulos en nuestro cerebro. O sea, el desarrollo de nuestra vida depende mucho del buen cuidado de nuestros ojos. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Si usted está por dar a luz, pregúntele a su ginecólogo o a su pediatra. Yo voy a llevar a mi hijo en los primeros 40 días de nacido y es muy probable que le diga que sí. En ese periodo de tiempo se pueden detectar una cantidad de patologías que algunas veces se pueden prevenir y curar y que van a en un futuro no darnos problemas. Entonces yo recomiendo siempre, desde recién nacidos, y vamos a ingresar a la edad de la escuela primaria, hágale un chequeo de ojos y oídos, porque el 25% de los problemas, el 25% de los niños en una escuela normal tienen problemas de ametropía y eso les resta su calidad de desarrollo y de crecimiento y de conocimientos. Conforme uno va creciendo y va desarrollando, van a ir apareciendo otras entidades. Si tenemos antecedentes de glaucoma en la familia, por ejemplo, hágase un chequeo al año con su oftalmólogo. La razón es que el glaucoma no da síntomas. El glaucoma aparece cuando uno ya llegó a un estado terminal. El glaucoma empieza a perderse la visión desde la periferia hacia el centro y llega un momentito en el que está viendo a través de un tubito. Una vez se cierra ese tubito, no hay poder humano que saque adelante un problema de glaucoma. Y esto se puede prevenir si hace uno un chequeo anual, se toma la presión y se cerciora de que no ha tenido elevaciones de la presión. Y así el resto de la vida, porque van a empezar a aparecer las cataratas. En la actualidad existen una serie de recursos, por ejemplo, hacer lo que se llaman cirugías facorrefractivas, que hoy es algo que está empezando a crecer. Antes, si uno era presbita, estaba condenado a utilizar anteojos. Hoy no. Hoy se puede quitar el cristalino, se pone un lente acomodativo dentro del ojo y uno nuevamente tiene una buena función de lejos y una buena función de cerca sin utilizar anteojos. Pero todo esto lo vamos a ir teniendo si tenemos la cultura de cuidarnos por lo menos una vez cada año o cada 2 años nuestros ojos. Gracias, doctor, por esa recomendación y gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Así que, como bien lo dijo el doctor, la mejor manera de cuidar su salud visual es con la prevención a través de los chequeos constantes. Así que gracias a ustedes por sintonizarnos. Si tienen alguna consulta específica, puede contactar a nuestro invitado de hoy en las formas de contacto que van a aparecer en pantalla en este momento y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Los esperamos el próximo martes a las 9:30 horas. Gracias por estar con nosotros siempre.